¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente por aquí para retomar la temática del retorno a Freud y la importancia estructural de la realidad psíquica desde ya inconsciente, de los pensamientos inconscientes. Este retorno a Freud que trajo como propuesta el gran maestro Jacques Lacan. Para continuar, pensaba en compartir con ustedes, que sé que es un conocimiento que está al alcance de la gente en general, de ustedes en general, porque es un lenguaje cotidiano. En principio ustedes saben que Freud trabaja no menos de 50 años de obra, ¿no? De producción de su obra, donde va creando su teoría, su marco teórico a partir de las experiencias que tiene con el trato, ¿no? Y en el análisis de sus pacientes. Él va cambiando su teoría a partir de lo que va investigando, atendiendo a sus pacientes a lo largo de su vida. Su teoría se va complejizando hasta la mayor culminación de los últimos años de producción. Entonces pensé que así como no podemos olvidarnos que lo que revoluciona la neurología, la anatomía, la biología, la medicina, ese gran pensamiento y ese genio creador, es cuando descubre que no tiene que ver con nada orgánico, con nada biológico, la producción de la enfermedad mental, sino, como decía él en aquellos primeros momentos, tiene que ver con ideas inconscientes que las personas tenían, y como entraba en conflicto con esas ideas inconscientes, le generaban conflictos, se producían los síntomas, ¿no? Que traían trastornos corporales, porque al principio él trabajaba con casos de histeria, que eran trastornos corporales que no tenían ninguna lesión orgánica. Por eso su gran revolución en ese momento es cuando dice que el motivo que genera los síntomas es una idea que en ese momento de la vida de una persona era inconciliable para su moral, pero que a partir de ello, por distintos mecanismos, esa idea inconsciente termina generando síntomas. En los últimos tiempos de su obra, así como les contaba, Freud va marcando como hitos en los cambios que genera en sus conceptualizaciones. Hubo una época en que hizo hincapié en lo que él llamó las escenas de seducción, que eran los relatos que les hacían las pacientes de él, ¿no?, en el consultorio, e insistían durante una larga época, una y otra vez, que habían sido seducidas por padres, tutores o algún adulto significativo de sus vidas cuando habían sido niñas. A partir de ahí y de la insistencia de los relatos, Freud construye la teoría de las escenas de seducción, porque le cree a las pacientes. Entonces cree que lo que motiva la enfermedad mental son esas situaciones de seducción en su infancia en manos de adultos. ¿Pero qué pasó? Miren qué genio.
tanta insistencia de las pacientes de contar estas repetidas escenas de seducción de adultos cercanos a sus vidas, lo lleva a preguntarse, ¿puede ser que la mayoría de los padres de mis neuróticas o de mis histéricas hayan seducido, ¿no?, a sus hijas, sean tan perversos? Y su genio creador los lleva a dudar de ese relato que las pacientes contaban con fuerza de realidad porque eran realidad para ellas, en sus cabecitas, en sus ideas inconscientes, creían decir lo que realmente sentían que había sucedido en la realidad material. Pero él duda. Dice, ¿puede ser que todos sean perversos? Y ahí dice, creo que no. Es la época en que dice, mis histéricas me mienten. Porque primero suena, dicho así, como algo consciente, como algo voluntario de las pacientes, que le mentían el profeso a él, que era su analista. Pero este revolucionario de la historia, que permanecerá mientras que exista la humanidad, se da cuenta que las pacientes hacen un giro en sus cabezas, una inversión. Y es el momento más culminante de su teoría cuando incluye el complejo de Edipo. Ustedes saben que vivimos bajo la cultura del Edipo y la prohibición, porque el Edipo es equivalente al incesto, ¿no?, entre padres e hijas o hijos. Y nosotros vivimos en una cultura que prohíbe el incesto, prohíbe la endogamia. Es decir, que lo que ellas le relataban en ese momento es situaciones vividas realmente en su vida real como incestuosas. Pero él, cuando empieza a dudar, hace, como les decía, un giro de 180 grados en su teoría. Y dice, no, mis pacientes hacen una inversión que por represión transforman en lo contrario, ¿no?, lo que realmente sucedió en sus cabezas. Por ejemplo, ellas decían, papá me sedujo. Y Freud descubre que por el Edipo no resuelto y reprimido en las cabecitas, en las mentes de estas pacientes, lo transforman y ocultan para sí mismas un deseo, que es el deseo ligado al Edipo. La fórmula que Freud descubre es que en realidad lo que a ellas les pasa es que desean o deseaban a sus padres como efecto del complejo de Edipo, y por represión todos estos fenómenos a nivel inconsciente lo transforman en papá me sedujo, porque no podían tolerar la realidad de sentir deseos por sus propios padres. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Se dan cuenta de la importancia de la realidad psíquica? Ellas en sus mentes, de manera inconsciente, daban con certeza que habían sido afectadas en lo real, seducidas por sus padres, cuando en realidad lo que ocultaban, porque les era inconciliable para su moral, es que ellas en sus mentes deseaban a sus padres. Y así sucede con la vida psíquica. Millones de veces
invertimos haciendo creer que sucede en la realidad material lo que son producto de nuestras fantasías inconscientes. Bueno, espero que este simple y humilde aporte nos haga seguir reflexionando. Hasta pronto.